Vamos a iniciar de inmediato, como lo anunciamos, una entrevista con Carlos de la Torre, ministro de Finanzas. Varios temas están en carpeta, desde luego, son muy importantes, se avecinan cruciales, trascendentales decisiones en materia económica y obviamente el más indicado para responder estas inquietudes es nuestro invitado a continuación. Bienvenido, señor ministro. Muy buenos días, muchas gracias por haberme recibido, es un gusto estar otra vez detrás de estos micrófonos. Muchas gracias. María Isabel, comencemos. Sí, muchas gracias. Iniciamos con el tema coyuntural, es lo más reciente que usted había anunciado a la comunidad ecuatoriana respecto a que el ahorro que el Estado provocará por el decreto de austeridad 315 asciende a 500 millones de dólares. No es una pequeña suma. Así es, y este paso que se ha dado no solo implica un ahorro o gastos adicionales en los que ya no se van a incurrir, sino que es una señal muy fuerte de los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno para ya ir corrigiendo las cifras fiscales del país que están afectadas luego de 2 años de un precio del petróleo muy bajo y de un manejo fiscal que utilizó hasta el último recurso en inversión en grandes obras de infraestructura. Entonces, la suma de ese esfuerzo positivo, pero que fue matizado por una situación crítica a nivel internacional, derivó en que nuestra situación fiscal esté bastante debilitada y es hora ya de empezar a corregir. Es decir, que esas correcciones debieron tomarse o correctivos hace 2 años. No, hace 2 años se genera el mayor impacto que ha sufrido nuestra economía en mucho tiempo, que deterioró notablemente esas cifras fiscales, y ahora que ya estamos saliendo de esos malos momentos es cuando ya tenemos que empezar a corregir también las cifras fiscales. Ya, la cierta holgura que estamos ahora teniendo nos permite hacer estos correctivos. Ahora, pero ¿dónde se pone el acento de esos 500 millones, ministro? Porque evidentemente puede suceder que se entienda como un simple recorte en los salarios, pero ¿a dónde más? ¿Dónde está el grueso del ahorro? Bueno, hay varios rubros. Solo en lo que significa salarios que hay que determinar exactamente el alcance, pero la cifra podría estar entre 30 y 100 millones solo en salarios. Del jerárquico superior, el 10% superior y otros servidores públicos que están en las franjas superiores de ingresos, ¿sí? Pero hay diversos rubros que, claro, sumados nos llevan a una cifra cercana a los 500 millones de dólares, que es evidentemente un valor importante en este esfuerzo que se está haciendo. Pero más allá del valor que es importante, es la señal que se está dando del esfuerzo, y una señal en la que estamos involucrados los propios actores, es decir, ya es un esfuerzo personal que estamos haciendo quienes estamos en las bandas superiores de salariales en el sector público. Ahora, dentro de esta política está el plan de austeridad. Eso incluía pues dejar de lado algunas posibilidades de llenar vacantes, etcétera. Esto también obviamente va a ahorrar algunos recursos al Estado, pero en contraposición no va a dejar fuera a un gran sector de ciudadanos sin trabajo. Y la economía no funciona si la gente no trabaja. No, es que aquí hay que entender que al no ocupar las vacantes que están disponibles, lo que se hace es no contratar servidores públicos adicionales. No va a haber despidos, quiere decir usted. La política es decir, la idea fundamental es la de basarnos en una optimización, en este caso, del talento humano, es decir, los servidores públicos que puedan ser aprovechados con su talento, sus esfuerzos de la mejor manera, evitando los despidos, pero lo que es clarísimo es que no se van a hacer nuevas contrataciones. Ahora es importantísimo ya vislumbrar, por lo menos dar algunas pistas de lo que será la entrega de la reforma presupuestaria para el 2018, prevista para mediados de octubre, por lo menos algunos de los escenarios a los que nos veremos abocados con acentos en la política pública. A ver, lo que es clarísimo es cómo estamos nosotros manejando el tema de la brecha fiscal, En el caso del presupuesto ya aprobado de 2017, este ya lleva una reducción de 1 punto porcentual en el déficit presupuestario,
que se lo redujo de 5.7 a 4.7% del PIB. Esto significa un esfuerzo importantísimo de reducción de aproximadamente $1.000 millones. Para el 2018 se espera al menos establecer una reducción de otro punto porcentual del PIB, si no es más. Estamos estudiando, quizás se puede un poco más, que implicaría más de $1.000 millones, 1.000 o más de $1.000 millones adicionales de recorte. Eso es clarísimo, pero ya los elementos internos, ya las definiciones últimas se están trabajando en este momento y tenemos que esperar los resultados del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, que está ya cerrándose este espacio de diálogo que permitió, a través de las mesas que se conformaron para el efecto, definidas desde los diversos sectores productivos, se está ya cerrando en términos de que se han recibido sugerencias, recomendaciones de los diferentes actores y se está generando ya todo el proceso que derivará en definiciones que tendrán que ser incluidas en el manejo económico de 2018 y por tanto en la reforma presupuestaria. Estas definiciones van a permitir entonces que haya un aporte fundamental del sector privado hacia atender lo que usted justamente acaba de señalar en términos de reducir esa brecha fiscal. Y dentro de ello estarían un montón de propuestas, ¿no? Ya. A ver, ¿cómo aquí, sería ese aporte? Sí, aquí hay que entender también cómo es que se está manejando ya en un contexto más amplio esta participación del sector privado. Los últimos 10 años y medio constituyeron una primera fase en estos esfuerzos que se hicieron, en este caso desde el gobierno anterior, de redefinir las estructuras de nuestra economía, y se impulsó de forma fundamental la construcción de estas grandes obras de infraestructura, principalmente vinculadas a la generación de lo que se llama la competitividad sistémica. Y tenemos el tema energético, ya el cambio de la matriz energética que implicó la construcción de casi una decena de proyectos, grandes proyectos hidroeléctricos, la construcción y mejoramiento de toda la red vial del Ecuador, de puertos y aeropuertos. Sí, se construyeron condiciones para que la economía pueda producir con incorporación de valor agregado. Pero esa etapa ya se ha concluido, ya está toda esta obra, y es ahí cuando sufrimos el embate de la caída del precio del petróleo y la apreciación del dólar, que es lo que resulta en las condiciones fiscales complejas actuales. Pero ahora, en términos ya estructurales de la economía, es cuando tenemos que aprovechar todo lo que se construyó y se tiene que generar producción. Pero ¿quién es el que produce? ¿Qué sector es el que produce en cualquier economía? Es el sector privado. Es decir, aquí tenemos que entender que hay también un ejercicio de corresponsabilidad. Es decir, ya ha participado en gran medida el sector público generando estas condiciones productivas, pero ahora son los responsables el sector privado para aprovechar de esas condiciones y echar a andar la economía desde su esfuerzo. Y con eso estamos ya transitando a una siguiente fase en que la economía va a tener que moverse desde su dinámica y no solo desde la del sector público. El sector público siempre va a tener una participación, pero ahora va a tener que ellos ser corresponsables y articularse de mejor manera a todo esto que se ha implementado. Pero para ello evidentemente habrá que hacer algunos ajustes, a generar incentivos, y es el espacio del Consejo Consultivo Productivo y Tributario para que ellos nos digan qué es lo que ellos consideran que se puede hacer para que ellos puedan tomar la posta en el impulso productivo del país. Sí, estos incentivos pueden de pronto convertirse en alivio de impuestos. Algunos ya especulan que se va a retirar progresivamente el ISD y que con esto se dejará de percibir 1.080 millones de dólares. Las reuniones que ha mantenido con el Fondo Monetario Internacional nuestro ministro de Economía y Finanzas asustan por el solo nombre a muchísimos sectores, pero también nos dan la posibilidad de pensar en que el financiamiento externo va a ser requerido sí o sí. Es importante comprender dos cosas en este sentido. Primeramente, que el financiamiento interno o externo es una herramienta común, convencional en todos los países del mundo. Ningún país puede desarrollarse ni crecer si no utiliza financiamiento. ¿Por qué? Porque las grandes inversiones públicas se realizan con
financiamiento, siempre. Entonces, sí, pero las viejas recetas del Fondo Monetario Internacional o los gobiernos de los 90, ¿esto no es ya una práctica actual? ¿O? Ya, no, lo que tenemos tenemos una historia complicada con los organismos multilaterales, pero que también ha sido distorsionada en términos de cómo se ha operado. Es decir, hubieron circunstancias en el pasado que derivaron en que la economía llegue a una situación tan crítica que nos llevó a buscar estos acuerdos con los organismos multilaterales, que tenemos que entender que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya viene a ser un recurso de última instancia, cuando en el país las autoridades no tienen la capacidad de ellas mismas formular una política económica por incapacidad técnica y o política, y asimismo tendría que cumplir con el otro requisito de que están de acuerdo o estarían alineadas con la lógica y la visión que tienen estos organismos multilaterales. En el caso del Ecuador estamos en una situación completamente diferente. Nosotros estamos en una situación económica que no estamos al borde de que se nos cierre el financiamiento externo. Asimismo tenemos las condiciones técnicas y políticas para nosotros poder establecer nuestro propio programa económico soberano, que ha sido reconocido de esa manera por los organismos internacionales. Es decir, ellos han manifestado un respeto total a cómo nosotros manejemos nuestra política económica, y lo que ellos más bien resaltan como algo que lo van a evaluar positivamente es que esta política económica es seria, es responsable, ¿ya? Y es definida desde una perspectiva muy técnica. Es decir, si nosotros cumplimos con esos elementos, independientemente de que nosotros no compartamos la visión del manejo económico de estos organismos, ellos ya resaltan y destacan esos elementos y son muy respetuosos de nuestra orientación en el manejo económico. Señor ministro, por el tiempo no podemos dejar de topar el tema del dinero electrónico. En este aspecto, ¿por qué el Estado no habla de un programa de reducción del costo del dinero del sistema financiero y microfinanciero, como también de las transacciones, como requisito previo para negociar cualquier entrega del manejo del dinero electrónico a la banca privada? Ya, a ver, primeramente no se ha entregado el dinero electrónico a la banca privada, no, se llegó a un acuerdo, pero el acuerdo tiene 4 actores. El primer actor es el sector público a través de, en este caso, del Banco Central del Ecuador, que es la entidad que desarrolló y hasta ahora mantiene en operación al dinero electrónico. En segundo lugar están las cooperativas. Tercer lugar, la banca pública, y tenemos también a la banca privada. Es decir, en este caso se integran los diferentes componentes del sistema financiero nacional para la operación del dinero electrónico. Entonces el Banco Central lo que va a hacer es dejar que el sistema sea operado por el sistema financiero nacional, tanto banca privada como cooperativas de ahorro y crédito, y también banca pública. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este esfuerzo? De que los ecuatorianos utilicemos más medios de pago electrónicos en vez de dinero físico, porque el dinero físico en circulación resulta tremendamente costoso para la economía ecuatoriana y es uno de los puntos críticos para el sostenimiento de la dolarización. Es decir, la dolarización podría verse afectada si es que crece de forma muy importante la demanda de dinero físico. ¿Por qué? Porque los billetes a la final que entran en circulación en nuestra economía terminan saliendo de las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador. Entonces, una forma de proteger esas reservas es reducir esa demanda de dinero físico, que tendrá que ser sustituida por medios de pago electrónico. Ahora, el tema es que Antonio Acosta, presidente del Banco del Pichincha, anunció la banca privada manejará el dinero electrónico, prácticamente sacando del juego al Banco Central como un operador. Y esto sin duda generó la alarma en el sentido de que esto pueda constituirse simplemente en un negocio que no privilegie los intereses de los ecuatorianos, de quienes vayan a utilizar este sistema. ¿Cuáles son los recaudos que deberán tomarse a la hora de que, bueno, la Asamblea tenga que hacer una reforma al Código Monetario, todos los pasos para la implementación de este sistema, pero digo, para que se proteja principalmente al usuario de esa plataforma? Ya, pongamos de esta manera, Carlos de la Torre, ministro de Economía y Finanzas, anuncia que el dinero electrónico, si bien ya dejará de ser operado por el Banco Central del Ecuador, será operado por cooperativas, será operado por entidades de la banca pública
y será operado también por la banca privada, pero con las salvedades necesarias para que se respeten las tarifas para los usuarios. ¿Por qué? Porque la idea es masificar el mecanismo y tiene que ser asequible para los usuarios. Se han establecido también elementos de corresponsabilidad. Los actores que ahora van a operar el dinero electrónico, entre ellos la banca privada, tienen que cumplir metas. De lo contrario, si no cumplen una meta que se ha establecido, que está en el orden de que tiene que reducirse en un año 800 millones de dólares de demanda de dinero físico que tiene que cambiarse por dinero electrónico, tiene que ser sustituida por dinero electrónico, serán estos actores los responsables de importar los billetes físicos si es que no se cumple esa meta, para cubrir la diferencia que no se ha cumplido. Es decir, aquí hay, así como se ha dado algunas concesiones, también tienen responsabilidades y obligaciones que creo que no nos han dicho algunos de los actores que van a operar el dinero electrónico. ¿Se podría hablar que en el sistema, señor ministro, se va a incluir la Banca de Desarrollo, el BIES y el Banco del Pacífico? Bueno, eso ya es algo que decidirá cada una de las entidades, pero el dinero electrónico para su operación queda abierto para que puedan integrarse cualquier entidad del sistema financiero nacional, que comprende entidades públicas, entidades privadas y las entidades de la economía popular y solidaria, que son las cooperativas de ahorro y crédito. No me contestó si es que se pedirá a la banca privada que se reduzca el costo del dinero en el sistema financiero, tasas de interés en este caso. Bueno, no es algo que se puede imponer por decreto. No digo se pedirá, o se considerará a nivel... No, eso opera dentro de otro espacio de políticas, es deseable y existen ya esfuerzos desde hace tiempo que operan en sentido de que las tasas de interés puedan ser también más asequibles, porque para el sector productivo es importante bajar sus costos financieros, eso es evidente. Ahora, no quiero concentrar la siguiente respuesta en lo político, pero finalmente se necesitará del acompañamiento del bloque de Alianza País en la Asamblea para que la proforma presupuestaria pueda ser aprobada íntegramente, y ahí ha habido algunos elementos de contradicción. Por ejemplo, el presidente de la República ha hablado de que prácticamente es una realidad la reforma a la ley de plusvalía o una nueva ley de plusvalía para poder generar estos incentivos en la empresa. Una reflexión respecto de este... El tema de la ley de plusvalía está relacionado con lo que la construcción en algún momento fue uno de los motores que impulsaron a la economía y después perdió participación en el Producto Interno Bruto debido a factores económicos propiamente dichos que ya no están presentes, pero fundamentalmente a una situación de expectativas, y eso hay que reconocer. Se generaron expectativas negativas en relación a la ley de plusvalía que incidieron en que la construcción no pueda mantener el dinamismo de años anteriores. Entonces, independientemente de si los efectos de la ley de plusvalía son reales o no en términos de la reducción de esta dinámica, si es que se detecta que hay expectativas que están frenando a este sector tan importante, es imperativo eliminar esas expectativas, y si eso implica una reforma a la ley de plusvalía, se la va a hacer en ese sentido. En otro tema, ¿qué acciones que tomará el Estado para cobrar el monto de la deuda total de los integrantes de los grupos económicos poderosos? Se habla de que hay una deuda de 2.260 millones de dólares según el SRI. Otros hablan de 4.000 millones. Leonardo Orlando lo ha dicho en el Telegram. Y esa es una deuda que puede gravitar tremendamente en el manejo de la economía. Sí, no, de hecho está ya registrados como contingentes, como activos contingentes, es decir, como recursos que se pueden recuperar. Exactamente, es una cifra que supera los 4.000 millones de dólares. En este momento hay un sinnúmero de acciones judiciales ya emprendidas por el SRI, algunas de ellas ya en últimas instancias y con visos de que sea el Estado ecuatoriano quien
gane estos procesos, y eso va a implicar evidentemente que estos recursos ingresarán a las arcas fiscales, y eso es una muy buena noticia porque son recursos que fueron evadidos en algún momento, y al recuperarse a través de estas acciones judiciales nos permitirán manejar también de mejor manera las cifras fiscales. Pero eso justamente, hay una separación de poderes, pero es la vía judicial la que ha hecho que el 63% de esas deudas radiquen en una decisión de un juez. De alguna manera habrá diálogos con la función judicial para que este tipo de acciones por lo menos aporten celeridad en los casos, porque muchas veces dilatar los procesos es lo que perjudica la recaudación. Efectivamente, este es un ejercicio permanente de diálogo, pero nunca de interferencia. Claro, eso está clarísimo. Entonces, en la medida de que con el diálogo se pueda facilitar las cosas, está bien, pero como les digo, nunca va a haber interferencia. Igual quedamos siempre sujetos a lo que se establezca en las otras funciones del Estado. El tema del FOPEDEUPO, el Fondo para el Fomento de las Universidades y Escuelas Politécnicas, se ha anunciado esta semana que no sufrirá recortes, que se garantizará los recursos para la universidad pública. Ya, aquí es importante destacar que sí hay una reducción entre 2016 y 2017 en relación a los recursos presupuestados para las universidades. Pero esta reducción en 2017 responde a elementos técnicos. ¿Sobre qué base se proyecta estos recursos que se asignaron a las universidades? Sobre la base del desempeño en los ingresos fiscales del año anterior. Entonces, si 2016 fue un año muy complicado, evidentemente esto significó la reducción en los recursos asignados no solo a las universidades, sino a otros rubros. Ya. Pero bajo el entendimiento que nosotros tenemos de la importancia que tienen las universidades, la educación superior y la investigación en el desarrollo económico y social de cualquier país, hemos buscado mecanismos que permitan compensar esa reducción que está en alrededor de los 70 millones de dólares. Y en ese sentido hemos encontrado que hay otros mecanismos que pueden cubrir esa diferencia, y fundamentalmente está en la reliquidación de este fondo de años anteriores. Es decir, ha habido recursos que no fueron utilizados en años anteriores por las universidades, y esos recursos los podemos ahora utilizar para cubrir esta brecha. También existe otra posibilidad adicional, porque con la reliquidación del fondo de las universidades ya se está cubriendo la brecha, pero hay una posibilidad adicional de acceso a recursos que tienen las universidades, que es a través de la devolución del IVA, que está sujeta a que propongan proyectos de inversión, por ejemplo, construcción de laboratorios, ampliación de infraestructura física, etcétera, que pueden ser cubiertos con devolución del IVA y serían recursos inclusive adicionales. Asimismo, las universidades tienen actividades de autogestión, es decir, tienen cursos externos, tienen maestrías, etcétera, y lo que se ha establecido es que las universidades puedan disponer, y las escuelas politécnicas también puedan disponer de forma inmediata de los recursos que se genera de su autogestión. Entonces, con eso, no solo que se cubre esta diferencia que se generó desde una perspectiva técnica entre los recursos presupuestados entre 2016 y 2017, sino que se ha establecido y facilitado el acceso a nuevos recursos, incluso considerando que ya nos queda poco para el cierre de este año. Es decir, las universidades no van a tener ningún problema en términos de recursos. Como ya se nos agota el tiempo, ministro, ¿usted cree que el Ecuador podría aprovechar los futuros petroleros en yuan convertibles en oro, ya que al ser un país dolarizado estaría en posibilidad de fondear una reserva monetaria física con la cual fortalecería estructuralmente su economía? Es lo que ahora se está proponiendo. Y nosotros comercializamos con China mucho, ¿no? Ya, entonces, eso tiene que estudiarse. Ya el tema del yuan como la moneda base para contratos a nivel internacional tiene que ser evaluado con mucha cautela. Ya desde hace algún tiempo a nivel internacional se evalúa, y China está impulsando también que su moneda pueda ser considerada como una divisa internacional. Pero hasta que no se concrete esta situación y no sea el yuan una divisa internacional de uso generalizado, tenemos que tener mucho cuidado, por cuanto
la firma de contratos u operaciones en una moneda que no necesariamente es convertible al 100% en divisas internacionales de uso común, podría generarle al país costos por diferencial cambiario u otros costos por el hecho de no estar operando en una moneda de circulación global. Ya, una última pregunta, y es, ¿está superada cualquier diferencia de criterio en cuanto al monto de la deuda? Se habló inicialmente sobre un sobreendeudamiento de más de 58 mil millones de dólares, usted presentó la cifra real, ahí hubo un sinceramiento de cifras, y allí lo que nos preocuparía siempre es que tenga una buena asesoría al presidente de la República para que maneje las mismas cifras que su ministro. Bueno, el presidente ha hecho públicas las mismas cifras del ministro, sino que es la forma como se las clasifica o se las agrega. Entonces, en mi caso, claro, yo he presentado de la forma más desagregada posible, mientras que en anuncios de otras autoridades he establecido los rubros principales, pero las cifras son las mismas, aunque tenemos que entender que las cifras también van cambiando día a día, mes a mes. ¿Por qué? Porque la economía es dinámica, entonces también depende de cuándo se han expuesto, ya pasa un tiempo y pueden ir cambiando ligeramente algunas de ellas. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias por... Carlos de la Torre, ministro de Finanzas, estuvo aquí en Punto Noticias. María Isabel. Sí, muchos temas ya más claros, pero expectativa para el 15 de octubre, la proforma presupuestaria y las medidas que se tomarán al respecto. E incluso el ministro Iván Espinel ha dicho que se pedirá probablemente compensaciones a los propios empresarios si es que deja de gravarse algunos de los tributos que han pedido. Muchas gracias, ministro. Gracias.